meter a hacer política municipal. Yo no me voy a meter a hacer política municipal porque no me corresponde. Pero sí que quiero responder en un tema en concreto. Cuando las cosas a él se le tuercen, al alcalde de Vigo, echa balones fuera. Cuando las cosas no le salen como él quiere o hay ideas mejores, como puede ser la idea de continuar ese túnel, echa balones fuera. Y su forma de echar balones fuera, que invierta en un tema municipal de competencia única y exclusivamente municipal, la Xunta de Galicia. O si no, también en otros momentos, pues cuando las cosas quieren taparnos o poner cortinas de humo ante situaciones dudosas, es el sistema que utiliza. La Xunta no invierte, cuando a la Xunta es la administración que más está invirtiendo en Vigo, pero incluso sumando todas las demás. Me refiero al Concello de Vigo, me refiero a la Diputación de Pontevedra, incluso al Gobierno central. Hoy la Xunta de Galicia en Vigo está invirtiendo más de 100 millones de euros en distintas actuaciones. La Ciudad de la Justicia, pero son temas de competencia de la Xunta de Galicia. Son más de 40 millones lo que se está invirtiendo. Podemos hablar del casco bello. Del casco bello, la inversión casi total es de la Xunta de Galicia. Estamos hablando de inversiones estratégicas de la universidad, también en el casco bello, más de 2.800.000 euros en una nueva sede para la Universidad de Vigo. Y así es un suma y sigue que podemos estar hablando más de 100 millones de euros. Hoy, en este momento, está invirtiendo la Ciudad de Vigo. Pero tenemos que hablar de temas de competencia de la Xunta de Galicia. Cuando no le gusta o no hace un proyecto adecuado para recuperar una zona emblemática de la ciudad, como es el Paseo de Alfonso, que pensamos, que piensa pues el Partido Popular, que tanto el Dualle como el Paseo de Alfonso estaba mejor si fuese una zona peatonal, en vez de asumir la posibilidad de estudiarlo y de mejorarlo, pues echamos balones fuera. Gracias.